Además de lo que nuestro corresponsal Marco Antonio Duarte nos ha informado, que la Procuraduría General de la República liberó a José Trinidad Martínez Pasalagua, el principal líder del transporte en Michoacán, después de que un juez federal le negó una orden de arraigo para el que el también exdiputado local pues pudiera ser investigado. Bueno, continúa siendo investigado por presuntos vínculos con el cártel de los Caballeros Templarios, pero se le liberó, digámoslo así, de lo que había sido su detención. También es cierto que es importante lo que se reporta el fin de semana de presuntos sicarios que balearon la camioneta oficial del secretario de Educación Pública, del secretario de Educación de Michoacán, que es Jesús Sierra Arias, a unos metros del hotel donde se hospeda el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, lo cual es fuerte porque es un desafío también, no solo porque se agrede a la autoridad de educación michoacana, sino la cercanía, digamos, con el lugar que se entiende está vigilado, dado que ahí está hospedado el comisionado Alfredo Castillo, entre otras cosas. Está la magnífica crónica que Arturo Cano hizo para el periódico La Jornada, que se publica precisamente lo ocurrido en La Ruana. Fracasa en La Ruana el intento por definir qué grupo se hará cargo de la seguridad. El comisionado Castillo nos dejó solos, lamenta el dirigente Guadalupe Mora. Esta información de Arturo Cano, que habla de que la Policía Federal huyó cuando comenzó una riña en la localidad michoacana. Y bueno, va narrando Arturo, enviado especial del periódico, cómo la asamblea transcurrió a 20 mentadas y 5 amenazas de muerte por minuto. Así la describe. A 20 mentadas y 5 amenazas de muerte por minuto. Así estuvieron las cosas en La Ruana. De un lado de la plaza, de frente al templete, está la gente de Hipólito Mora, del otro los seguidores de Luis Manuel Torres, el americano. Entre ambos grupos nadie, porque la Policía Federal levantó tierra, como dicen acá, en cuanto empezó la trifulca. Pasan las 6 de la tarde, a la 1 hubo otra reunión que terminó con una pequeña marcha a uno de los retenes de los comunitarios de Torres. Los seguidores de Mora pretendían echarlos del pueblo, hubo jaloneos, gritos y algunos golpes. Los seguidores de Mora, ahora encabezados por su hermano Guadalupe, dicen que los H3, que la letra y el número que identifican la letra y el número que identifican a las patrullas del ejército de Torres, echaron tiros al aire y también al suelo cerca de nuestros pies, según una señora de las más entronas. El pleito es conocido. A mediados de marzo, las autodefensas del americano cercaron a las de Hipólito Mora, a las cuales superaban con mucho en número y armamento, para detener al fundador de las autodefensas y a 2 de sus hombres, a quienes acusaban de haber asesinado a tiros y luego carbonizado a Rafael Sánchez Moreno el Pollo y José Luis Torres Castañeda, el primero de ellos un arrepentido extemplario convertido en autodefensa. El cerco duró 3 días. Y bueno, va narrando y recuperando Arturo Cano precisamente esos momentos para Michoacán y para esta zona de tierra caliente. Así que bueno, fracasa en La Ruana el intento por definir qué grupo se hará cargo de la seguridad como un asunto importante en las últimas horas. Están las declaraciones de Mireles, que desafía, como dice la portada de Proceso, y estamos o no frente a una incipiente insurgencia social. ¿Qué cosa, Lorenzo Meyer, es la que se vislumbra para un estado como el de Michoacán en un momento como el que se está viviendo? Nadie sabe cuál es el desenlace. ¿Qué es lo que nos llama la atención como público en primer lugar? Es el ultimátum que el representante del gobierno federal y parte del equipo de Peña Nieto, puesto que estuvo con él en el Estado de México, y de alguna manera se le ve como alguien con línea directa con el presidente, señaló sin más que el día 10 de mayo, yo no sé por qué eligieron el Día de la Madre, pero ha de haber algo simbólico ahí, se desarman las autodefensas. Y luego la declaración inmediata de Mireles de que ellos no se desarmarán. Y lo señala de una manera muy clara: nuestra vida está en peligro, nos desarmamos. Y luego dijo, y cualquier pendejo llega y nos mata. Entonces, tal cual. No solamente está el problema del desarme, sino garantizar la vida de los líderes y de los seguidores. Un pie de página histórico que nos muestra por qué tienen las autodefensas, yo no sé si están conscientes de eso o no,
o si es parte nada más de una cultura de la desconfianza. Pero cuando terminó la guerra cristera en 1929, con un arreglo entre la iglesia y el gobierno, se suponía que se dejaban las armas, los rebeldes dejaban las armas y todo había terminado. Viene una segunda cristiada en los años 30 porque empezaron a matar a los antiguos líderes de los cristeros, a venadearlos. Había una política de asesinato selectivo de cristeros. No estoy diciendo que eso vaya a suceder ahora, pero sí hay o debería de haber una memoria histórica en virtud de la cual aquellos que han osado tomar las armas sin el consentimiento del gobierno, en este caso de las autodefensas, no están en contra del gobierno de manera directa, pero de manera indirecta sí. Porque bueno, dicho, ¿no? Que su pleito no es con el gobierno. Sí, pero a la hora de mostrar con su levantamiento que el gobierno no cumplió con sus obligaciones, a la hora de poner a un gobernador provisional como el señor Reina detenido, se muestra que al menos en el gobierno de Michoacán había que, digamos, protegerse tanto de los caballeros templarios como del gobierno, porque eran muy similares uno y el otro. En ese ambiente, ¿cómo se van a desarmar los que ahora ya se pusieron públicamente como líderes y parte de las autodefensas? Aquí no es cosa de especular quién puede ser autodefensa o no, como antes quién podía ser caballero templario o no. Aquí, por la propia dinámica del movimiento, tuvieron que salir y dar la cara. No se enmascararon, ni siquiera lo hicieron como el EZLN, que tomó esa relativa precaución de enmascararse. Aquí están a la luz del día y creo que tienen mucha razón al señalar que no confían en que para el 10 de mayo todo esté otra vez bajo control. Lo que tomó años destruir, que fue la vida relativamente normal de Michoacán, no se va a rehacer en unos cuantos días. Estamos hablando hace rato de cómo las leyes secundarias las piensan hacer en unos cuantos días y las sensaciones de que justamente en ese apresuramiento está uno de los puntos para hacerlas de tal manera que afecten el interés general. En este caso, pedirles que se desarmen para el 10 de mayo, pues podría parecer algo similar. Se me desarman rapidito y luego ya veremos cómo vamos a saber que ya realmente en unos cuantos días llegó Michoacán. Sería un milagro. Puede ocurrir milagros, a lo mejor estamos en Semana Santa y va a ocurrir ese milagro, pero tengo mis dudas de que se pueda llevar a cabo la normalización de Michoacán. Entonces, ¿cuál es la razón del 10 de mayo? ¿Qué hay detrás del 10 de mayo? ¿Pintarles una línea a las autodefensas para luego considerar que han violado la ley? Pues está agregándose información sobre la situación de las autodefensas, porque mientras que se pone en el plazo de las autoridades federales a las autodefensas en voz de Mireles está planteando igualmente un plazo para la libertad o la liberación de aquellas personas que se encuentran detenidas y que forman parte de las autodefensas. Veo la nota de Abel Barajas en Reforma, donde se informa que la PGR fincó cargos de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo a los miembros de las autodefensas de Yurécuaro. Así que lejos de liberarlos, en este caso en particular de lo que ocurrió en Yurécuaro, están, por lo que dice Reforma, fincándole cargos mayores. Delincuencia organizada en modalidad de terrorismo. A dichas personas se les imputa el asesinato del alcalde panista de Tanuato, Gustavo Garibay García, ocurrido el pasado 22 de marzo. La PGR consignó ante el Juzgado Primero de Distrito en Morelia un expediente contra 17 de los integrantes de este grupo armado, que ya habían sido detenidos desde el 29 de marzo y que estaban previamente procesados por el delito de homicidio que corresponde al fuero común.
Con base en la causa penal, el pasado martes los comunitarios quedaron formalmente presos por los delitos de portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, portación de armas sin licencia, asociación delictuosa y delincuencia organizada con el fin de cometer terrorismo, dice esta acusación. Es la primera vez que la PGR presenta cargos penales en los que deja implícito que una autodefensa es una organización delictiva que comete ilícitos como el terrorismo, dice la información de Abel Barajas de Reforma. En el expediente judicial que deriva de la averiguación tal, se señala que se imputó la delincuencia organizada con el fin de cometer terrorismo, porque se trata de un caso donde 3 o más personas acordaron en forma permanente o reiterada cometer un ilícito como el referido. Respecto al delito de delincuencia organizada con el fin de cometer terrorismo, se advierten los siguientes elementos integrantes: que dichas personas realicen actos en contra de las personas que produzcan alarma, que dichas personas realicen actos en contra de las personas que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional. Es posible afirmar que las constancias permiten tener por demostrada la materialidad del ilícito de delincuencia organizada con el fin de cometer terrorismo en agravio de la sociedad, toda vez que de las mismas se desprende la existencia de una congregación de 3 o más personas que se organizaron de hecho con la finalidad de realizar de forma permanente o reiterada delitos a los que se refiere la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dice el resolutivo. Internados en el Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, los miembros de las autodefensas de Yurécuaro, procesados por terrorismo y asociación delictuosa, son Luis Manuel Hernández Pineda, Omar Romero González, Otaurino Ramírez Ramírez, Sergio Trujillo, Josué Salazar Franco y Juan Carlos González Ledesma. También están José Antonio Urbina, Eduardo Guzmán Regalado, Tomás Jauregui Cornejo, Juan Luis Flores Acosta, Saúl Magdaleno, Rubén Urbina Venegas. 14 de ellos también fueron procesados por portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, salvo Sergio Trujillo, Eduardo Guzmán y Juan Antonio Hernández, a quienes les abrieron el juicio solo por el primero de los delitos. En tanto, Hernández Casillas también le dictaron la formal prisión por portación de armas sin licencia. Hay que decir que Luis Manuel Hernández Pineda es identificado como líder de las autodefensas de Yurécuaro. Hablamos con su esposa la semana pasada, que narró hechos de tortura muy graves, por cierto, incomunicación e imposibilidad de comunicarse con su marido en la cárcel. Y bueno, pues ahora en el marco de lo que está ocurriendo con las autodefensas de Yurécuaro, pues hay que sumar esta información de Abel Barajas, que dice que los están acusando de terrorismo. Y como dice aquí, sería la primera vez, y esto es un dato, después de la pausa, Denise, Sergio, les invito a comentarlo, sería la primera vez que la PGR presenta cargos penales en los que deja implícito que una autodefensa es una organización delictiva que comete ilícitos como terrorismo. Este es un giro de 180 grados de interlocutores y de colaboradores ciudadanos con la autoridad a terroristas. Ese giro cualitativo es el que el gobierno mexicano está dando frente a estos grupos de autodefensa en Michoacán. Ha sorprendido enormemente por la dinámica de los últimos meses esto que hemos recuperado de Abel Barajas del periódico Reforma. El hecho de que se acuse de terrorismo a 17 autodefensas en el caso de los de Yurécuaro, junto con lo que pasó en su momento con los de Aquila, que siguen detenidos, los indígenas autodefensas de Aquila, que a su vez también fueron acusados, fueron presentados ante el aceido por delincuencia organizada, aunque después está en una circunstancia judicial distinta a la original que se había planteado. Estamos frente a un asunto, en el caso de los de Yurécuaro, que tiene varios asuntos muy preocupantes. Por supuesto, no podemos dejar de pensar en el testimonio de la esposa de uno de ellos, en la esposa de Luis Manuel Hernández Pineda, líder de las autodefensas de Yurécuaro, que afirmó que su esposo había sido torturado y los demás también detenidos. Esa declaración está ahí, públicamente registrada, y la autoridad pues tendría que responder algo al respecto. Primer asunto. Nos sorprende enormemente lo que Abel Barajas informa en Reforma el día de hoy, en el periódico Reforma el día de hoy, cómo se acusa de terrorismo a 17 autodefensas.
ya se brincó de lo que fue la acusación por asesinato, que ese es el punto de origen del encarcelamiento. Se acusó de ser partícipes del asesinato del alcalde panista de Tanoato, Gustavo Garibay García, a estas personas y al líder de las autodefensas de Yurecuaro. De una acusación de asesinato a una acusación de terrorismo hay un trecho muy largo, mi querido Lorenzo. Hay un trecho muy largo y que dieron el paso a una velocidad fantástica. Imaginémonos, eso es terrorismo porque produjeron terror en la población cuando se organizan más de 3. ¿Cuántos que producen terror en la población hay ahora en México, que son más de 3 y organizados? En realidad, prácticamente el crimen organizado, todo debería de ser de aquí en adelante terrorista, considerado como terrorista. Y usar el término terrorista en el término internacional en que se ha usado obliga también a otros estados, como a nuestros vecinos del norte, a los norteamericanos, a tomar una política muy definida, porque ellos se mantienen con más sigilo en lo de delincuencia organizada, calificar de terroristas a estas personas. Son muy cuidadosos. Pueden haber criminales organizados, etcétera, etcétera, pero terroristas es dar un salto en el mundo del siglo XXI después del 11 de septiembre del 2001. Es echarles, ¿sabes qué me parece? Que está empleándose esto como se empleó antes lo de disolución social, ese concepto que inventaron en México durante la Segunda Guerra Mundial como un instrumento para hacerle frente a las acciones de la supuestos servicios secretos y acciones de sabotaje de los alemanes, italianos, etcétera, en México, y que luego, terminada la guerra, se quedó. Y aquí andaban acusando de disolutos sociales a cualquiera que al gobierno se le ocurriera, y pusieron en la cárcel a muchos bajo ese concepto. Ahora, el concepto de terrorismo, definido como tú lo leíste, es muy realmente es muy sencillo y abarca todo género. Con que 3 personas en la barrio donde yo vivo, y que estoy seguro que hay más de 3, y que se están organizando para robar, han puesto ya terror en los vecinos. Entonces también son terroristas. Entonces todos son terroristas organizados para producir terror. Pues el cobro de las cuotas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, también ahí hay un elemento de terrorismo. No juegues, Lorenzo, con eso.